La Biblia en Filipenses 4:19 dice: «Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta es una promesa de provisión. Si tienes una necesidad, Dios puede satisfacer esa necesidad. Esto no significa que tendrás todo lo que deseas, pero en Jesucristo tendrás todo lo que necesitas. Por lo tanto, te animo a conocer las promesas de Dios, conocerlas y aferrarte a ellas. Cuando la Biblia dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», realmente está diciendo que detengas todo lo que estás haciendo. Deja de preocuparte, deja de luchar, deja de resistir y comienza a rendirte a Dios. Comienza a escuchar a Dios. Hay algo sobre la quietud, y creo que este versículo nos está llamando a estar quietos delante del Señor, porque necesitamos dirigir toda nuestra atención, todo nuestro enfoque hacia el Señor. Verás, cuando pasas tiempo conociendo al Señor, cuando pasas tiempo en la presencia de Jesucristo, serás verdaderamente transformado. Te animo a anhelar y tener hambre de esos tipos de encuentros ricos en la presencia de Dios, porque es solo en esos encuentros íntimos individuales que cada uno de nosotros puede obtener una revelación personal de quién es Dios realmente. Es solo en esos encuentros íntimos individuales que cada uno de nosotros puede ser empoderado y lleno de valentía, la valentía para enfrentar al mundo y defender a Cristo, la valentía para enfrentar al diablo y declarar que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos presenta la historia de dos jardines, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios en el jardín del Edén, mientras que en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: «Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Es interesante notar ese enorme contraste entre lo que sucedió en el jardín del Edén y lo que sucedió en el jardín de Getsemaní. Jesús nos ofrece la mayor lección de obediencia en el jardín de Getsemaní, mientras podemos aprender sobre las consecuencias dolorosas de la desobediencia al mirar a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el primer jardín, Adán y Eva escucharon una voz a la que no deberían haber prestado atención, y como resultado, cayeron en el pecado y la desobediencia. Pero en el segundo jardín, Jesús tomó una posición, puso a un lado sus propios sentimientos y obedeció a la voz de Dios Padre. Génesis 3:9 dice: «Entonces el Señor Dios llamó a Adán y dijo: ¿Dónde estás?». Piénsalo, debido al pecado en el primer jardín, Dios buscó a Adán. Sin embargo, en el segundo jardín, Jesús buscó a Dios. Dejó a los discípulos para buscar a Dios Todopoderoso. Mateo 26:39 dice: «Fue un poco más allá, se arrodilló con el rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Y presta realmente atención a los eventos contrastantes que sucedieron. Comienza el día desde la fuerza, no desde la carencia. Y no se trata de olvidar lo vivido, se trata de integrarlo, de usarlo, de decir: esto pasó, pero no me define. Esto dolió, pero me enseñó. Esto falló, pero no soy un fracaso. Esa es la narrativa que necesita instalar, no porque sea bonita, sino porque es funcional. Porque esa narrativa es la que lo hace avanzar con el pecho abierto, la espalda recta, la mirada firme. Y eso, cuando se sostiene cada mañana, cambia la forma en que camina, en que habla, en que decide, porque ya no está huyendo de su pasado, está usándolo como base. Y esa base, limpia de culpa, sólida en intención, le da una estabilidad que el mundo no puede darle. Recuerde, cada nuevo día es una página en blanco. No traiga las manchas de ayer, no empiece con tinta vieja. Elija escribir algo nuevo, algo firme, algo suyo, algo digno. Y para eso lo primero que tiene que soltar es la idea de que tiene que seguir cargando con todo. No. Hoy no. Hoy empieza distinto. Hoy elige avanzar liviano. Y un hombre que avanza liviano puede llegar tan lejos como quiera. El mayor error que comete el hombre que fracasa una y otra vez es pensar que cambiar su vida requiere cambiarlo todo de golpe. Cree que necesita una transformación radical, un evento milagroso, un punto de quiebre donde todo se reorganice mágicamente. Pero la realidad es otra. Las grandes transformaciones no comienzan con decisiones drásticas. Comienzan con pequeños compromisos sostenidos, con actos tan simples que parecen insignificantes, pero que acumulados cada día, se convierten en cimientos inquebrantables. Usted no fracasa porque no tiene la capacidad de cambiar. Fracasa porque subestima el poder de lo pequeño. Porque no cree que despertarse 5 minutos antes, escribir 3 frases en un cuaderno, elegir una mejor respuesta ante el enojo, tomar agua antes del café, pueda cambiar su vida. Pero puede, y lo hará, si lo repite, si lo honra. Si lo convierte en parte de su nueva identidad, tiene que dejar de romantizar el cambio como algo dramático.
El verdadero cambio no hace ruido. No necesita música épica de fondo. Es silencioso, es repetitivo, es aburrido muchas veces, pero es ahí donde se esconde la magia. En lo que hace cuando nadie mira. En lo que repite incluso cuando no ve resultados inmediatos. En lo que sostiene aunque no tenga ganas. Y para sostenerlo, necesita una estructura emocional interna que se lo recuerde. Una voz dentro que diga, esto pequeño, aunque parezca nada, es todo. Porque cuando se cae, no se cae por falta de conocimiento. Se cae por falta de sistema. Y ese sistema se construye con microacciones alineadas. Con pasos claros, con orden. Si cada mañana se despierta y se repite que necesita cambiar su vida entera, terminará agotado antes de empezar. Pero si cada mañana se dice, hoy solo voy a ser mejor en una cosa, solo una, entonces recupera poder porque ya no se abruma, se enfoca. Y ese enfoque, sostenido una semana, un mes, un año, lo vuelve invencible. Porque no está compitiendo con el mundo, está construyéndose a sí mismo desde dentro, paso a paso, ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien no necesita de superior. Este desapego del materialismo trae una profunda sensación de libertad. Ya no eres controlado por el miedo. Miedo a perder, miedo a no tener suficiente, miedo a quedarte atrás. Confías en que el universo siempre proveerá. Ya no te aferras a las cosas porque sabes que lo que está destinado para ti siempre llegará en el momento adecuado. También comienzas a ver la abundancia de una nueva manera. Ya no equiparas la riqueza con la acumulación. Ves la verdadera abundancia como la capacidad de dar, compartir, usar tus recursos al servicio de algo más grande. Dinero, posesiones, estatus. Estas cosas se convierten en herramientas, no en metas. Ya no tienen poder sobre ti. En cambio, las utilizas conscientemente, sabiamente, con propósito. Señal número 4. Has abrazado la soledad y la paz elegido. Hubo un tiempo en que la soledad te resultaba incómoda, un tiempo en que el silencio se sentía vacío, cuando estar solo despertaba inquietud, dudas o incluso tristeza. Tal vez buscaste distracciones, personas, ruido, estímulos externos, cualquier cosa para llenar el vacío, cualquier cosa para evitar estar a solas con tus pensamientos. Pero ahora todo ha cambiado. Este es uno de los signos más poderosos de que tu despertar espiritual está completo. Has abrazado la soledad y dentro de ella has encontrado la paz. Ya no temes estar solo, porque has descubierto algo que muchos nunca descubrirán. Tu propia presencia es suficiente. Ya no necesitas validación constante, compañía constante, interacción constante con el mundo. Has aprendido que la soledad no es soledad, la soledad es poder. Es donde tu alma respira, donde te conectas con lo divino. Hubo un tiempo en que la idea de estar solo te hacía sentir incómodo, pero ahora anhelas esos momentos de quietud. Los proteges, resguardas tu paz con intención porque entiendes su valor. Sabes que en la soledad escuchas la voz de tu ser superior con más claridad. En el silencio recibes la guía divina. En la quietud te recargas, te alineas, te elevas. Este cambio también transforma la forma en que interactúas con los demás. Antes, tal vez tolerabas relaciones agotadoras, te forzabas a situaciones sociales que ya no te servían o mantenías conexiones por culpa o por costumbre. Pero ahora has soltado todo eso. Ya no permites energías que interrumpan tu paz. No fuerzas conexiones. No participas en conversaciones sin sentido o interacciones superficiales solo para evitar estar solo. No disminuyó su divinidad, solo la ocultó temporalmente. Juan tuvo una visión impresionante de esa gloria en Apocalipsis 1:16, donde describe a Jesús con su rostro como el sol, cuando brilla con todo su fulgor. Esta visión fue tan abrumadora que Juan cayó como muerto a sus pies. Era la misma gloria que había visto en el monte de la Transfiguración, ahora revelada en su plenitud. En 2 Corintios 4:6, Pablo nos dice que Dios ha hecho brillar en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria que Jesús tenía junto al Padre no quedó en el pasado, sino que sigue brillando hoy a través del Evangelio. El testimonio de los apóstoles. Los apóstoles no eran solo seguidores casuales de Jesús, sino testigos presenciales de su divinidad.
Juan comienza su primera carta diciendo: lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos apalparon, eso proclamamos acerca de la palabra de vida. 1 Juan 1:1. Pedro, en su segunda carta, hace hincapié: no seguimos leyendas inventadas cuando hablamos sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos presenciales de su majestad. 2 Pedro 1:16. Se refería especialmente a la transfiguración, donde vio la gloria divina de Jesús revelada. Pablo, quien encontró a Jesús resucitado en el camino a Damasco, tuvo su vida completamente transformada por ese encuentro. En sus cartas, constantemente afirma la divinidad de Cristo. En Romanos 9:5, llama a Jesús Dios bendito para siempre. En Tito 2:13, lo llama nuestro gran Dios y Salvador. El apóstol Tomás, que inicialmente dudó de la resurrección, hizo una de las confesiones más claras de la divinidad de Jesús, cuando al verlo resucitado exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús no lo corrigió, al contrario, elogió su fe. Los apóstoles no solo testificaron la divinidad de Jesús, sino que estaban dispuestos a morir por esta verdad. Todos, excepto Juan, fueron martirizados por su fe en Jesús como Dios encarnado. No se muere por una mentira que se sabe que es mentira. En Hechos 7, vemos a Esteban, el primer mártir cristiano, teniendo una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios momentos antes de su muerte. Sus últimas palabras fueron dirigidas a Jesús como Dios, pidiendo que Él recibiera su espíritu. El testimonio apostólico es unánime. Jesús no era solo un hombre bueno o un profeta, sino que Él era y es Dios en carne. Como declara Juan en su Evangelio, estos hechos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Los apóstoles también testificaron el poder de Jesús sobre la creación, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Era para quienes estaban cansados. No se volvió rico de la noche a la mañana. No apareció de golpe una mansión, ni grandes lujos. Pero puertas comenzaron a abrirse. Un hombre bueno le ofreció enseñarle un oficio. Otro le dio trabajo estable y justo. Alguien más lo invitó a estudiar por las tardes. Y aunque los problemas no desaparecieron por completo, dejó de sentir que cargaba todo solo. Cada tanto, cuando iba por el sendero junto al río, se detenía en el mismo lugar donde había ayudado al anciano. Cerraba los ojos y respiraba hondo. No siempre veía luces ni escuchaba voces sobrenaturales, pero sabía en lo profundo que ese lugar marcaba un antes y un después en su historia. Allí entendió algo que nunca más olvidaría: que Dios no siempre llega con truenos y milagros visibles. A veces llega envuelto en la fragilidad de alguien que necesita tu ayuda. A veces se presenta como un anciano cansado, un vecino en silencio, un desconocido con hambre. Y la verdadera prueba no es si tienes mucho. La prueba verdadera es si estás dispuesto a dar algo, aun cuando creas que no tienes nada. La historia de Mateo no es solo la historia de un niño pobre de campo. Es también la historia de cualquiera que en algún momento ha sentido que Dios se olvidó de él. De cualquiera que ha mirado al cielo preguntando: ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué siento que todos avanzan menos yo? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Quizás tú también llevas tiempo soportando humillaciones en silencio, falta de recursos, rechazo, soledad. Tal vez, como Mateo, has tenido que aprender a tragarte las lágrimas para poder seguir. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay algo que la vida no ha podido arrancarte por completo: tu capacidad de ser bueno. Porque aún herido, sigues ayudando. Aún cansado, sigues dando. Aún con miedo, sigues creyendo, aunque sea un poquito. La enseñanza de esta historia es simple, pero profunda. Dios jamás te abandona. Aunque el mundo no te mire, Él te ve. Aunque nadie valore tu esfuerzo, Él cuenta cada gesto. Aunque tus manos parezcan vacías, Él sabe cuánto amor cabe en lo poco que entregas. Y así como con Mateo, Dios se esconde. Muchas veces en esos encuentros aparentemente pequeños, en esos ancianos de la vida que llegan a tu camino cuando menos lo esperas. El niño pensó que solo estaba ayudando a un desconocido indefenso, pero en realidad estaba abriendo una puerta celestial con una llave que muchos desprecian. La bondad sincera que nace del corazón, incluso cuando no hay aplausos, ni cámaras, ni recompensas visibles. Tal vez hoy tú no tengas mucho,
Tal vez tu saco también parezca medio vacío. Pero recuerda, cuando la bondad nace del corazón, Dios la ve, la honra y la... Quienes más poderosamente han experimentado tu fortaleza. ¿Cuántas veces me has sostenido ya? Muchas veces, sin que yo lo notara siquiera. ¿Cuántas tormentas he atravesado que me habrían destrozado si tu mano invisible no me hubiera sostenido? Cada prueba superada, cada obstáculo vencido, cada día que he seguido adelante cuando quería rendirme, ha sido testimonio de tu fortaleza, no de la mía. Hoy, elijo reconocer que mi fuerza no proviene de mi propia determinación, sino de ti. Me rindo ante tu poder y recibo con gratitud esa fortaleza divina que me capacita para todo lo que debo enfrentar. No necesito fingir ser fuerte. Puedo ser honesto sobre mi debilidad y confiar en que tú serás mi fuerza. Y lo más asombroso de todo, Señor, es que esta fortaleza que me das no es solo para sobrevivir, sino para florecer. No solo para aguantar, sino para crecer. No solo para resistir, sino para avanzar con gozo. Tu fortaleza no me permite simplemente subsistir en medio de las dificultades, sino vivir abundantemente a pesar de ellas, transformando cada desafío en una oportunidad para experimentar más de tu poder y dar testimonio de tu gloria. Esta promesa de Filipenses 4:13 es un ancla para nuestra alma en medio de las tormentas de la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solo una frase inspiradora, sino una realidad que podemos experimentar cada día. Como hemos reflexionado, cada palabra de este versículo tiene un significado profundo que puede transformar completamente nuestra perspectiva ante los desafíos que enfrentamos. Señor, tú conoces perfectamente las luchas que enfrento hoy. Nada de lo que me preocupa es sorpresa para ti. Ves cada obstáculo, cada temor, cada momento de duda, y sigues extendiendo tu mano para sostenerme. Mis preocupaciones sobre el futuro, mis cargas del pasado, mis batallas del presente, todas están bajo tu mirada compasiva y dentro del alcance de tu poder restaurador. Comprendo que esta promesa no significa que la vida será fácil o libre de dificultades. No me libra de los desafíos, pero me asegura que no tengo que enfrentarlos solo o con mis limitadas fuerzas. Tú nunca prometiste un camino sin obstáculos, pero sí garantizaste tu presencia constante y tu poder disponible en cada paso del camino. Las dificultades vendrán, los problemas de salud, los desafíos. Cuando ve a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada, no pudiendo enderezarse de ningún modo, Jesús, llamándola, dice: «Mujer, estás libre de tu enfermedad», y pone las manos sobre ella, e inmediatamente ella se endereza y glorifica a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curó en sábado, dice a la multitud: «Hay 6 días en los que se debe trabajar. Venid pues en esos días para ser curados, y no en el día de sábado». El Señor responde: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o asno de la pesebrera, y no lo lleva a beber? ¿Y no debía esta mujer, hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ser liberada de esta prisión en el día de sábado?» Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad causada por espíritus malignos, sino que también expone la hipocresía de los líderes religiosos que ponían las tradiciones por encima de la compasión y la liberación divina. En Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 43, encontramos la curación de un joven epiléptico que también estaba poseído por un espíritu maligno. Al día siguiente de la transfiguración de Jesús, una gran multitud se encuentra con él. Un hombre de la multitud clama: «Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu lo domina, de repente grita, lo arroja al suelo con convulsiones, y él espuma por la boca. El espíritu lo deja con dificultad, quebrantándolo». Jesús responde: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae aquí a tu hijo». Cuando el niño se está acercando, el demonio lo derriba y lo arroja con violentas convulsiones.
Jesús, sin embargo, reprende al espíritu impuro, cura al niño y lo entrega a su padre. Todos quedan maravillados ante la grandeza de Dios. La curación del joven epiléptico es un testimonio poderoso del poder redentor de Jesús y de la compasión que Él tiene por aquellos que están sufriendo. En Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, encontramos el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, un evento que destaca la autoridad de Jesús sobre la muerte. Jesús estaba yendo hacia la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Al acercarse a la puerta de la ciudad, encuentran un cortejo fúnebre. El único hijo de una viuda estaba siendo llevado para ser sepultado, y una gran multitud de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadece de ella y dice: «No llores». Entonces se acerca al féretro, lo toca, y los que lo llevaban se detienen. Jesús dice: «Joven, te digo, levántate». El que estaba muerto se sienta y comienza a hablar, y Jesús lo entrega a su madre. Todos son tomados de temor y glorifican a Dios diciendo: «Un gran profeta sirve como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios». Incluso en los últimos momentos de su vida, encontró redención a través de su fe en Jesús. Esta narrativa refuerza el mensaje central del Evangelio. La gracia de Dios es abundante y está disponible para todos, independientemente de su pasado. La confesión de Dimas y su pedido de perdón muestran que la verdadera transformación comienza en el corazón y es posible en cualquier etapa de la vida. Para los primeros cristianos, la historia de Dimas sería contada y recontada como un ejemplo poderoso de arrepentimiento y fe. Su transformación en la cruz, su reconocimiento de la inocencia de Jesús y su creencia en la promesa de redención servirían como un testimonio de que la misericordia de Dios está siempre al alcance de aquellos que la buscan con sinceridad. La historia de Dimas resonaría en las predicaciones de los apóstoles y se convertiría en un símbolo de la gracia divina, inspirando a muchos a buscar una nueva vida en Cristo. Reflexiones sobre el perdón. La historia de Dimas es una poderosa lección sobre perdón y redención. Incluso en el último momento de su vida, encontró gracia a través de su fe en Jesús. Esta narrativa destaca el mensaje central del Evangelio. La misericordia de Dios no conoce límites y está disponible para todos, independientemente de su pasado. La confesión de Dimas y su pedido de perdón muestran que la verdadera transformación comienza en el corazón y es posible en cualquier etapa de la vida. La confesión sincera de Dimas también sirve como un ejemplo de arrepentimiento genuino. Reconoció sus errores, admitió su culpa y buscó el perdón de Jesús. Este acto de arrepentimiento es central para la fe cristiana, mostrando que la humildad y la confesión son los primeros pasos para la redención. La respuesta de Jesús a Dimas, garantizándole un lugar en el paraíso, refuerza la importancia de la fe simple y sincera. La historia de Dimas nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar la misericordia de Dios y que la redención está al alcance de todos los que se vuelven a Él con un corazón contrito. El perdón que Dimas encontró en la cruz es un recordatorio poderoso de la misión de Jesús: buscar y salvar a los perdidos. Jesús demostró que su amor y gracia son ofrecidos a todos, independientemente de sus pecados. Para los cristianos, la historia de Dimas es una prueba viva de la promesa de que cualquier persona, en cualquier momento, puede ser transformada por el poder redentor de Cristo. La promesa del paraíso. La promesa hecha a Dimas por Jesús, de que estaría en el paraíso ese mismo día, es uno de los momentos más significativos de la crucifixión. Esa promesa no era solo un consuelo para Dimas, sino una declaración poderosa de la realidad de la vida, después de la muerte, y de la esperanza que Jesús hacer esto. Entonces nada de lo que planean hacer será imposible para ellos. Vengan, descendamos y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos a otros. Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de todo el mundo. Desde allí, el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Las personas tenían una visión clara y un liderazgo fuerte, pero se rebelaron contra Dios. Por eso, Dios confundió su habla e inició un nuevo plan de liderazgo para ellos. Dividió a las personas en grupos lingüísticos. Luego eligió a uno de esos grupos, los hebreos,
como su propio pueblo, para establecer un modelo para los demás. La supervisión de Dios sobre los hebreos comenzó justo antes de su alianza eterna con Abraham y persistió con los patriarcas como José. El papel de Dios en Génesis muestra su deseo de que su creación comenzara bien. Él transmitió su visión para el mundo a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como todos los líderes ejemplares, Dios tomó la iniciativa. Nunca forzó su liderazgo sobre nadie. Cada vez que su pueblo fallaba, Él presentaba su plan y luego seleccionaba a aquellos a quienes invitaría para tomar acciones apropiadas. Él buscaba incansablemente su plan para redimir hombres y mujeres de sus fracasos, manteniendo aún así una relación con ellos. La historia nos es contada con hermosas pinceladas en Génesis, el libro de los comienzos, donde vemos a Dios no solo como creador, sino como un líder que desea lo mejor para su creación. Observemos cómo Dios interactuó con figuras como Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres no fueron simplemente personajes de una historia antigua, fueron pioneros en el viaje de la fe. Y lo más fascinante es que, en cada etapa de ese viaje, Dios no impuso su liderazgo, sino que dejó espacio para que cada uno de ellos eligiera seguirlo. Él les presentaba una visión, una promesa y una invitación para entrar en una asociación con Él. Pero, sepan mis queridos, hay una advertencia severa aquí para todos nosotros. Cada vez que estos hombres fallaban, que se desviaban del camino, Dios estaba allí, no para castigar con ira desmedida, sino para corregir el curso, para redimir. Piensen en Noé, un hombre justo que encontró gracia a los ojos del Señor en un mundo consumido por la maldad. Dios usó a Noé para preservar la creación a través del diluvio. Y luego tenemos a Abraham, llamado a ser el padre de muchas naciones, recibiendo promesas que requerían fe inquebrantable. Sin embargo, la Biblia es clara y a veces dura en sus lecciones. En Génesis 6:6 leemos que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y esto le pesó en el corazón. ¡Qué expresión dolorosa del corazón de Dios! Él ve la maldad, la rebeldía y el corazón humano inclinado al mal desde la juventud. Y aún así, en su misericordia, busca restaurar, redimir. La lección aquí es que, a pesar del amor infinito de Dios, existe un llamado para que nos alineemos con su voluntad. En Éxodo 34:6-7, Dios se revela a Moisés como el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en amor.